Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido una bonita semana, bendecida. Hoy, como todos los domingos, vamos a responder a una pregunta muy especial que seguramente nuestros chicos y de pronto nosotros también nos hemos preguntado alguna vez, y es ¿por qué murió Jesús? Pero antes vamos a analizar, vamos a pensar, ¿quién podría pagar el castigo por mis pecados y por tus pecados? Comencemos entonces. Bueno, chicos, entonces pensemos ahora. ¿Quién podría pagar el castigo que yo merezco a causa de mis pecados? Pero antes vamos a ver qué es pecado. Pecado es cualquier cosa que sea contraria a la santidad de Dios, ¿verdad? Que haga daño a las demás personas, como por ejemplo, mi comportamiento inadecuado, las malas palabras que uso al hablar o cuando estoy enojado, el desobedecer a mamá o a papá, pensamientos incorrectos, las mentiras, las peleas, ya sea entre hermanos, entre vecinos, entre mis amigos, entre mi familia, ¿sí? Las peleas y muchas otras cosas más. Entonces, ¿quién podría pagar el castigo por tus pecados y por mis pecados? Entonces pensamos en que nuestros amigos. La respuesta es no, porque tus amigos pecan igual que tú y además ellos no estarían dispuestos a recibir el castigo que te corresponde a ti, ¿cierto? Entonces pensamos, bueno, mi mamá o mi papá. Tampoco, porque ellos no podrían tomar tu lugar, porque aún los mejores padres también hacen cosas incorrectas. Entonces respondamos a esta pregunta: ¿quién podría pagar el castigo por tus pecados y por mis pecados? Solo Jesús, ¿verdad? Solo Jesús podría morir en tu lugar. Él es la única persona que nunca pecó. Nunca hizo nada en contra de la santidad de Dios, ni tan siquiera una vez lo hizo. No habría razón para que Jesús muriera en la cruz porque no se halló en él pecado. Eso dice la palabra de Dios. Ni se hallaron faltas en él, ni hubo engaño en su boca. Pero sin embargo fue castigado por tus pecados y por mis pecados, a fin que pudiéramos ser perdonados y nos diera también la vida eterna. Entonces vamos ahora a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a buscar una respuesta sobre por qué murió Jesús. Vamos a ver qué dice su palabra. Lo encontramos en Isaías. Acá ya lo tengo listo, el libro de Isaías, el capítulo 53, ¿sí? El versículo 5. Vamos a ver qué dice. Dice, mas él refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curado de nuestros pecados. Entonces, para entender por qué Dios mandó a su Hijo Jesús a recibir el castigo de nuestros pecados, vamos a recordar lo que Dios estableció que debía hacer su pueblo para cubrir el pecado de las personas que desobedecían su palabra. Esta historia que les voy a contar sucedía hace muchos años, antes de que Jesús naciera en este mundo, o sea, antes de Cristo. Dios le había dicho a su pueblo que para cubrir el pecado de las personas que desobedecían su ley debía alguien morir en su lugar, y determinó que fuera un cordero. En este caso,
la persona llevaba al templo un cordero sin defecto. Para esto, el sacerdote lo recibía y de paso lo revisaba, porque tenía que ser sin defecto. Miraba que no tuviera una patica rota, una orejita dañada, un ojito dañado y daba su aprobación. Después de esto, la persona colocaba sus manos en la cabeza del cordero en señal de que todo el pecado que tenía esa persona pasaba a este corderito que era inocente. Y ahora era el momento en que el cordero recibiría el castigo. Así era como Dios había determinado que los pecados se cubrían a través del sacrificio de un cordero inocente. Y así como este corderito, inocente y perfecto, moría por los pecados de quien lo ofrecía, ahora Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, perfecto e inocente, pues nunca pecó, nunca engañó, nunca mintió. Jesús tomó sobre su cuerpo el pecado tuyo y el pecado mío, y lo llevó hasta la cruz, y allí en la cruz se ofreció, así como lo hacía este corderito, se ofreció en sacrificio delante de Dios para que tú puedas ser perdonado. Claro, si crees que Él es el Cordero de Dios y que murió en la cruz en tu lugar. Ahora vamos a contestar las preguntas que inicialmente teníamos. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por quién? Por ti y por mí. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Para perdonar mi pecado y tu pecado, y para darnos vida eterna. Ahora bien, Dios quiere que conozcas a Jesús como tu Salvador y que tengas una relación personal con Él. Te preguntarás, ¿y cómo lo hacemos? Creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Como lo acabamos de ver en esta lección, ¿cierto? Como Cordero de Dios, murió en la cruz para recibir el castigo que yo me merecía por mis pecados y que tú te merecías por tus pecados. Él recibió el castigo en lugar tuyo y en lugar mío, ¿cierto? Entonces, Él en la cruz perdonó nuestros pecados y también nos dio la vida eterna. Qué bonita esta verdad. Muy, muy maravillosa esta verdad, ¿cierto? Que ahora tengamos la vida eterna y que un día vamos a estar con Él, viviendo para siempre en el cielo con Él, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces los invito esta semana a que lean su Biblia en sus casas y busquen el versículo a memorizar que se encuentra en Isaías 53:5. Que estén bien, que tengan una bonita semana. Dios los bendiga a todos.